Buenos días, mi nombre es Rafael Logreira, soy médico residente del Servicio de Urgencias del Hospital San José en Melipilla y el día de hoy estaremos hablando de la trombosis venosa profunda en las cápsulas informativas elaboradas por nuestro servicio. Tenemos que la trombosis venosa profunda es una enfermedad que consiste en la formación de coágulos en el lumen de las venas en su territorio profundo. Es más prevalente en miembros inferiores y se puede distinguir si son proximales o distales, según su localización. Las proximales, iliofemorales o femoropopliteas, y las distales, las que están infrapopliteas. Y su fisiopatología va a venir basada en lo que es la tríada de Virchow, que es una tríada en donde vamos a encontrar lesión endotelial, éstasis circulatorio e hipercoagulabilidad, en donde estas condiciones van a aumentar el riesgo para la aparición de la trombosis venosa. Tomando en cuenta entonces la fisiopatología, tenemos algunos factores de riesgo mayores, como van a ser el embarazo, el puerperio, la cesárea, cirugías recientes, traumatismo o traumas mayores, antecedentes de trombosis previa, obesidad mórbida, postración y disminución de la movilidad y el sedentarismo, trombofilias, tabaquismo, hipertensión arterial, pacientes mayores de 45 años, ya que esta enfermedad a medida de que pasa la edad aumenta el riesgo, siendo en pacientes de 45 a 50 años un riesgo aproximado en Chile de 2 por cada 100.000 habitantes y ya a nivel de los 70, 75 años, encontramos que aumenta la frecuencia siendo 20 por cada 100.000 habitantes. Enfermedades neoplásicas y enfermedades endocrinas. También tenemos algunos criterios menores como cardiopatías congénitas, insuficiencias cardíacas, enfermedades varicosas o del sistema venoso a nivel de miembros inferiores, síndrome nefrótico, EPOC y lupus. Al final son enfermedades que aumentan el éxtasis venoso, que producen turbulencia o que afectan el flujo o que vienen ligadas a lesión endotelial. Para el diagnóstico podemos utilizar algunas herramientas como los criterios de Welch, que si bien se utilizan para tromboembolismos pulmonares, más que todo, también los podemos utilizar en trombosis venosa profunda, teniendo algunos criterios como presencia de neoplasias, parálisis o yesos recientes, inmovilizaciones o cirugías mayores, dolor localizado en los miembros inferiores, tumefacción o edema unilateral, aumento de las venas superficiales o profundas del miembro afectado, y si tiene algún tipo de diagnóstico probable, ahí se le restaría algunos puntos. En cuanto a su probabilidad, esto nos va a dar una probabilidad alta, media o baja según la cantidad de puntos. Y esto nos va a ayudar para orientarnos en qué paraclínicos, diagnósticos vamos a tener para terminar de descartar la enfermedad o para corroborarla. Entonces, siguiendo con lo del diagnóstico, tenemos que vamos a tener algunos síntomas clínicos como lo que es el dolor unilateral, edema, distal, unilateral, con fobia. El dolor puede ser urente o hipercromía, limitación funcional. Para los signos al momento de la evaluación, tenemos algunos como el de Homans, el de Olof, el de Pratt o el de Lomberg, que son más que todo la presencia de dolor al momento de la compresión o movilización del miembro afectado. Y esto nos puede orientar en cuanto a la sospecha diagnóstica. Si bien orienta la sospecha, tiene una sensibilidad bastante baja. Por lo tanto, siempre el diagnóstico se corrobora con paraclínicos. Si con el cálculo del score de Wells tenemos una probabilidad baja, podemos utilizar el dímero D, que tiene una alta sensibilidad y se utiliza para riesgo bajo para terminar de descartar el diagnóstico de trombosis venosa profunda o de tromboembolismo pulmonar según su caso. Si tenemos una probabilidad moderada o alta o el dímero D sale elevado, podemos utilizar o debemos utilizar la ecografía, que si bien el gol estándar es otro examen, que vamos a hablar a continuación, la ecografía es un método
bastante sencillo, accesible, de bajo costo y que tiene una sensibilidad bastante alta y permite observar de forma topográfica toda la anatomía eh, del miembro que se está estudiando, teniendo que si tenemos el sistema venoso que no es compresible, se asocia a trombosis venosa profunda. Sin embargo, a pesar de que las venas sean compresibles y la clínica es muy característica, nos vemos obligados a repetir el estudio, sabiendo que la ecografía es operador dependiente. El gol estándar del diagnóstico se debería utilizar la venografía de contraste, que es un procedimiento en el cual se inyecta contraste a nivel del pie y se observa todo el flujo para ver si hay o no obstrucción. Sin embargo, esto es una herramienta bastante costosa, eh, con difícil acceso, amerita un personal especializado, con un radiólogo. Los pacientes también pueden tener reacción al contraste, un 2% generalmente presenta reacciones alérgicas. Y es un medio bastante invasivo, por lo tanto no es de uso frecuente. La pletimografía de impedancia tiene una sensibilidad bastante alta, pero se utiliza o se puede utilizar más que todo para trombosis proximales, ya que su utilidad disminuye mucho para las distales, en donde no evidencia mayor cambio. Entonces tampoco es una herramienta que se utiliza de forma frecuente. Y tenemos que tener en cuenta que hay algunos signos de alarma que debemos pesquisar cuando hay flegmasia alba o cerulia dolens, que es el dolor severo con el edema intenso o palidez del miembro, disminución de la perfusión, disminución de los pulsos. En este caso hay que derivar de forma inmediata a la urgencia correspondiente. A pesar de tener una clínica característica, igual hay que tener en cuenta lo que son los diagnósticos diferenciales, que pueden simular o pueden tener algunos elementos asociados o parecidos a lo que son las trombosis. En primer lugar, la celulitis o la erisipela, infecciones de piel y partes blandas que producen edema unilateral, hipercromía con dolor, las tromboflebitis superficiales, el quiste de Basquer roto, que si bien es una enfermedad traumatológica crónica puede producir dolor en el miembro afectado unilateral y limitación funcional. Edema por éstasis, ya sea por alguna enfermedad sistémica como síndromes nefróticos, insuficiencias cardíacas, hematomas o traumatismo, linfedema, varices o dolores neuropáticos como de neuropatía diabética, radiculopatías, también algunas trombosis crónicas, o sea, una trombosis previa puede dejar síntomas como dolor crónico. Y también debemos descartar las complicaciones como la más frecuente, que es la trombosis, el tromboembolismo pulmonar. Está descrito que el 50% de los tromboembolismos pulmonares tienen como origen una trombosis venosa profunda en alguno de los miembros inferiores. Por lo tanto, es una patología con una mortalidad elevada que debemos descartar o sospechar. También tenemos algunas complicaciones más crónicas como síndrome de hipertensión venosa, en donde vamos a ver alteraciones cutáneas, dolor crónico, edema, limitación funcional debido a una trombosis crónica. Entonces, para el manejo tenemos este algoritmo práctico en donde si tenemos una probabilidad baja, vamos a terminar de hacer el descarte con el dímero D. Si sale positivo el dímero D, hay que hacer un ecodoppler. En caso de probabilidad intermedia o probabilidad alta, se debe hacer el diagnóstico con la ecografía Doppler. En caso de que sea positivo, se inicia el tratamiento. En caso de que sea negativo, vamos a tener dos casos. Si la clínica persiste, hay que repetir el estudio en 7 días o hacer algún otro estudio avanzado como lo que es la venografía. Si la clínica ya no persiste, se reevalúa al paciente. En probabilidades altas,
se puede iniciar la tromboprofilaxis o la anticoagulación empírica mientras que se realiza el estudio de imagen, siempre y cuando se sospeche que tiene una trombosis igual próxima. De igual forma, si la clínica persiste, a pesar de que el estudio sea negativo, se debe repetir o ampliar su estudio para buscar el diagnóstico. Ya teniendo la confirmación diagnóstica, vamos a pasar a lo que es el tratamiento. El pilar del tratamiento de la trombosis venosas profundas son los anticoagulantes. En las trombosis venosas profundas proximales, vamos a tener de primera elección a los inhibidores, a los anticoagulantes directos o los DOAC, que son inhibidores del factor 10 activado. En caso de excepciones que vamos a repasar más adelante, podemos utilizar alternativas como heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Y también se pueden utilizar algunos cumarínicos, como la warfarina o el acenocumarol. En la trombólisis solamente se utiliza en caso de que haya isquemia y el manejo puede ser ambulatorio u hospitalizado, dependiendo de los factores de riesgo, sabiendo que las trombosis venosas profundas proximales tienen alto riesgo de embolización. Por lo tanto, si hay mucho riesgo, se puede utilizar en su fase aguda la hospitalización y luego el seguimiento y el manejo ambulatorio. Para las trombosis venosas superficiales, podemos utilizar el Fondaparinux, que es de forma inyectable. Es un medicamento que va a producir trombólisis y está contraindicado en caso de alto riesgo de sangrado. Y para la alternativa tenemos el Rivaroxaban, que se puede, o los DOAC, que se pueden dejar ya de forma más alargada. Si no hay muchos factores de riesgo, igual se puede dejar tratamiento sintomático y observación. Y en caso de las trombosis distales, igual se puede utilizar este tratamiento eh, con anticoagulantes según su esquema, prefiriendo igual los DOAC. En caso de que sea de muy bajo riesgo, con una clínica no muy clara, se puede dejar en observación y repitiendo estudios y observando la evolución. Ampliando un poco lo que es el pilar del tratamiento para la trombosis venosa profunda, el tratamiento anticoagulante, vamos a tener que, va a contar en 3 fases. La primera fase, la fase aguda, que está contemplada entre los 0 y 10 días, en donde podemos iniciar el tratamiento con enoxaparina, 1 miligramo por kilo de peso, cada 12 horas por los 10 primeros días. También podemos iniciar con los DOAC, con los anticoagulantes directos, como el Rivaroxaban o el Apixaban. El Rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas por 21 días, el Apixaban 10 miligramos cada 12 horas por 7 días. Luego de esta fase aguda, vamos a ir a lo que es la fase de largo plazo, en donde incorporamos los cumarínicos, si es el caso, haciendo un traslape de enoxaparina a los cumarínicos, ya sea warfarina o acenocumarol, o continuar con la dosis de mantención de los DOAC, que son Rivaroxaban de 20 miligramos cada 24 horas, la Apixaban de 5 miligramos cada 12 horas. En casos especiales también se puede dejar la enoxaparina a permanencia, 1 miligramo por kilo de peso cada 24 horas. Y esta fase, recordemos que va de los 10 días hasta los 3 meses. Y luego vamos a tener una fase extendida, que es mayor a los 3 meses, en donde hay persistencia de la trombosis venosa profunda o recurrencia en las trombosis venosas profundas con aumento de los factores de riesgo. Por lo tanto, se deja ya el tratamiento anticoagulante de forma más prolongada o a permanencia, manteniendo el mismo esquema de la fase a largo plazo. Y por esta fase de largo plazo es que vamos a tener algunas recomendaciones o algunas indicaciones según el evento que está originando esta trombosis. Si tenemos un evento provocado por una cirugía, un trauma, generalmente 3 meses anticoagulante es suficiente. En caso no provocado idiopático, ya pasamos a la fase extendida según sus factores de riesgo. En caso de cáncer o enfermedades neoplásicas, como aumenta de forma de a gran medida el riesgo de presentar trombosis, se puede dejar
de forma permanente, evaluado por su equipo tratante. Y se realizan evaluaciones cada 3 meses para ver si hay recurrencia o persistencia de la trombosis y evaluar también los riesgos o signos de sangrado. En caso de que haya mucho riesgo de sangrado, ahí ya hay que ver riesgo-beneficio si es necesario mantener o no el tratamiento anticoagulante. Por otra parte, además del tratamiento anticoagulante, tenemos el tratamiento de los síntomas, en donde el dolor va a ser tratado con paracetamol o tramadol en caso del uso de cumarínicos o si se utilizan los DAO o los NACO, que son los anticoagulantes no orales o los anticoagulantes directos, se pueden utilizar AINES, manteniendo el miembro afectado en alto y colocando frío local que ayuda para la analgesia. En cuanto al edema, solamente va a ser tratado con la elevación del miembro afectado y el uso de medias elásticas compresivas. Y el control, como ya habíamos hablado, va a ser de forma seriada cada 3 meses con los estudios de imágenes y el dímero D según la unidad tratante. Al momento de escoger qué tratamiento anticoagulante vamos a usar, podemos tener en cuenta estas consideraciones especiales, en donde en enfermedades o trombosis asociadas a cáncer, podemos utilizar heparinas de bajo peso molecular. Hay varios estudios que respaldan el uso de los anticoagulantes nuevos en enfermedades neoplásicas. En caso de insuficiencia renal, se prefiere el uso de cumarínicos, evitar los anticoagulantes nuevos orales y el uso de heparinas de bajo peso molecular. En caso de valvulopatías, se utilizan cumarínicos como warfarina o acenocumarol, ajustando el INR que puede ser entre 2 a 3 o 2.5 a 3.5 según el especialista que lo indique, o la meta que se tenga según su patología. En caso de trombofilias se utilizan cumarínicos, en caso de heparina de bajo peso molecular como enoxaparina inyectable, caso de fibrilación auricular que esté asociada a la trombosis, se puede mantener el rivaroxaban, apixaban, los anticoagulantes nuevos, así como los cumarínicos o las heparinas de bajo peso molecular. Si tiene historia de sangrado gastrointestinal, se ha demostrado que la Pixaban tiene mayor seguridad, a pesar de no contar con los antídotos en los servicios de urgencia, al menos los públicos, para revertir esta anticoagulación. Por su efecto, como es rápido, realmente tienen bastante espectro de seguridad. En caso de enfermedades coronarias, el uso de cumarínicos y los DOAC, y enfermedad hepática, heparinas de bajo peso molecular. A todos los pacientes que se le va a iniciar el tratamiento anticoagulante, hay que calcularle el HAS-BLED, que es un score indicativo del riesgo de sangrado, sabiendo que si da un score mayor a 3, debemos considerar alguna otra terapia que no sea la terapia anticoagulante. Entonces, fijando algunos puntos claves, hay que recordar siempre el score de Wells, que nos va a ayudar para la toma de decisiones, sobre todo en lo que es el nivel de atención primaria de salud, en donde si tenemos un score de Wells menor a 1, es un paciente que se puede tratar de forma ambulatoria. En caso de que sea de 2 puntos, pero que tenga riesgo bajo o una probabilidad baja, igual se puede descartar con un dímero D. Si ya es una probabilidad moderada o alta, nos obliga a realizar eco, una ecografía Doppler para la confirmación diagnóstica y dependiendo si es proximal o distal, es que hay que evaluar la necesidad de hospitalización. Entonces sabemos que si un paciente con un riesgo moderado o alto, hay que derivarlo a un servicio de urgencia para completar los estudios. Por parte de la jefatura del servicio, a modo de resumen, se creó un flujograma de atención en donde se habla de lo que ya hemos conversado, la categorización según el score de Wells, con el, el flujo que se debe llevar, si se trata o no se trata, es la confirmación diagnóstica.
Tener a mano este esquema ayuda bastante para lo que es la toma de decisiones y el inicio del tratamiento o la derivación a los servicios de urgencia según corresponde. Para concluir esta cápsula, entonces tenemos que la trombosis venosa profunda es una enfermedad bastante frecuente y prevenible, que aumenta su riesgo según la edad, que tenemos riesgos mayores y menores, eh, que las complicaciones de esta patología, algunas son bastante graves, como el tromboembolismo pulmonar, que tiene una alta letalidad. Tenemos que el diagnóstico debe ser con estudios complementarios, a pesar de que la sospecha es clínica. En caso de persistencia de los síntomas o que sean muy floridos, a pesar de tener un estudio de imágenes negativo, debemos ampliar los estudios o repetirlos a los 7 días. Su manejo depende según su complicación y más que todo su localización, si es proximal o distal. Su control y seguimiento se realiza de forma ambulatoria y el pilar del tratamiento es la anticoagulación. A pesar de esto, también es importante tratar los síntomas. Anexo la bibliografía de los estudios que se usaron para la presentación y en caso de cualquier consulta nos pueden avisar al servicio de urgencias. Muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.